Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que en un momento determinado verán esta corta disertación. Este es su hermano Edwin Otañez, su hermano y amigo Edwin Otañez. Hoy, como de costumbre, quiero compartir una palabra de Dios con cada uno de ustedes. Titulada, si le fuera a poner un nombre a esta disertación, titulada Cuídate de la super santidad. Y posiblemente esta disertación la haré en varias cápsulas, es decir, en varios mensajes, porque tengo muchas cosas que decir y se haría muy largo, y quiero ser lo más lacónico, lo más corto posible. Amén. Cuídate de la super santidad. Lo primero que quiero hablar es que para podernos cuidar de la super santidad debemos de saber qué es la santidad. Y en un término llano y sencillo podríamos decir que la santidad no es nada más y nada menos que vivir una vida de consagración al Señor, una vida de separación para el Señor. Pero para nosotros poder saber en plenitud lo que significa la palabra santidad o qué es ser santo para el Señor, debemos de irnos al libro de Éxodo a raíz del capítulo 18, 19 y 20, donde Dios llama al pueblo de Israel y le dice: sea santo porque yo soy santo. Y ahí le describe la manera de cómo el pueblo de Israel podía ser santo. Y desde luego, cuando analizamos profundamente, nos vamos a dar cuenta que la santidad del pueblo de Israel era a través de guardar sus mandamientos, de guardar la palabra del Eterno. Nadie me puede a mí hablar de santidad si no guarda su misbot, si no guarda sus mandamientos. Amén. Y así podríamos describir la palabra santidad. No quiero meterme muy profundo en el hebraísmo, en el lenguaje hebreo, que la palabra santo o santidad se pronuncia en el hebreo kado o kadoshim, hablando en plural. No quiero ir para allá. Amén. Ya definí en un término llano y sencillo qué es lo que es ser santo para el Señor. Vivir separado para Él y guardar sus mandamientos, guardar sus palabras. Amén. En el libro de Isaías, en el capítulo 65, en el verso 5 específicamente, dice la palabra del Señor que Dios usa al pueblo, a Isaías, para que le hable al pueblo de Israel, a un grupo de personas. El pueblo de Israel estaba caminando de espalda a Dios, estaba mal. Cuando analizamos el capítulo 65, a raíz del versículo 1, nos vamos a dar cuenta que el pueblo estaba caminando mal. Pero independientemente de que el pueblo estaba caminando mal, de que la gente estaba caminando mal, estando así, había un grupo de personas que se creían súper santos. El verso 5 así lo enseña, lo dice: tan súper santo que le decían a los demás: estate en tu lugar porque soy más santo que tú. Estate en tu lugar porque soy más santo que tú. Y dice el Señor que esa gente así no son más que un palo que humea. Un palo que humea, es decir, un palo que en una ocasión estuvo prendido y se apagó. Entonces, por eso, mis amados hermanos, debemos de cuidarnos de la santidad, porque número uno, la santidad muchas veces, mis amados hermanos, nos lleva a caer a nosotros en la imprudencia. Ese es el primer punto que quiero tratar, que debemos de cuidarnos de la santidad, porque de la super santidad, porque la super santidad muchas veces nos lleva a caer a nosotros en lo que se llama la imprudencia. Y vámonos al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento. Vámonos a la historia de Juan el Bautista. Juan era un hombre que se creía tan y tan santo que se separó del pueblo.
se separó de la sociedad, se separó de todo el mundo, al grupo de otro grupo de personas que se creían como él, súper santo, y se fueron a la cueva de Qumran, y allí vivían totalmente apartados de la sociedad, diferente al maestro, que el maestro entonces compartía, vivía con los pescadores. Y dice en la Biblia que Juan el Bautista se separó, y cuando solía bajar al pueblo, oiga con la expresión que bajaba, llamándole a la gente generaciones o generación de víboras. Es decir, no traía un mensaje sencillo, no traía un mensaje que le hablara a la conciencia, no traía un mensaje que hiciera sentir a la gente confortable para volver al Señor. Generaciones de víboras. En una ocasión, mis amados hermanos, se encuentra con Herodes en una multitud de gente. Y desde luego Herodes estaba mal, Herodes estaba pecando, porque había caído en el pecado del adulterio, y no cualquier adulterio, estaba viviendo con la mujer de su hermano. Y Juan el Bautista entonces empieza, como dicen los rabacucos, a arreciar y a anunciar, a denunciar el pecado. Y dice: mira, Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Estaba mal lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Vamos a abrir un paréntesis. Sí y no. ¿Por qué sí? Porque en realidad el pecado tiene que confrontarse. El pecado tiene que declararse. ¿Para qué? Para que haya un cambio. Ahora, usted no puede, cuando usted ve a un hermano, cuando usted ve a una hermana, coger una bocina y empezar a vociferar, empezar a hablar, empezar a denunciar delante de todo el mundo la falta de su hermano o hermana. Y esto fue lo que hizo Juan el Bautista. Cayó en una imprudencia. ¿Por qué? Por la super santidad. Empezó a declarar, aleluya, delante de todo el mundo la condición de Herodes. Y basado en esa imprudencia, dice la Biblia que Juan el Bautista entonces fue decapitado. Pero eso fue resultado de la super santidad. Lo segundo que debemos de tener en cuenta, mis amados hermanos, de no caer en la super santidad, porque la super santidad nos lleva a caer a nosotros en el pecado de la hipocresía. Todos conocemos la historia de David, de cómo David se allega a una mujer que no le pertenece, que no es de él. La mujer de Uría el Esteo, y todos conocemos la trama de cómo David lo mandó a buscar, cómo este muchacho le era fiel a David, de tal manera que David lo quiso emborrachar, le brindó comida, lo mandó a su casa para que viviera con su mujer, con la mujer que ya David había adulterado. Y Jonatán dice: no, ¿cómo yo voy a pecar yéndome a la casa y que a mi casa a dormir con mi mujer, a estar cómoda, y que yo descuide la espalda de mi rey? Y David, al ver que esto no aconteció, entonces traza una trama y manda a matar a Uría el Esteo. Él mismo firma una carta, una sentencia de muerte, y la manda con el mismo Uría. Aleluya, para que su general lo pusiera al frente de la batalla, para que cuando viniera la primera flecha, el primero que se fuera Uría. Aleluya, pero como él dijo en una ocasión, como dijo el mismo David, que el que encubre sus pecados no prosperará, mal que lo confiesa y se aparta, alcanzará de él misericordia. Aleluya, y que no hay pecado oculto, que no haya un día de manifestarse y salir a la luz. Ahí encontramos entonces al profeta Natán, que va y le hace una parábola. Le dice: mira, David, en una ocasión había un hombre que tenía una sola ovejita, pero había otro que era multimillonario y tenía muchas ovejas. Y en una ocasión fue un visitante a la casa del multimillonario y decidió hacerle una comida al visitante. Pero ¿sabe lo que hizo aquel multimillonario?
que mandó a buscar la ovejita de aquel pobre hombre que nada más tenía una sola y la mató y se la comieron. David, dame la sentencia. ¿Qué se debe de hacer con un hombre así? Y David, lleno de orgullo y creyendo que iba a dar un gran veredicto porque él era el rey, le dice: ese hombre ha de morir. Y le dice el profeta Natán: David, ese hombre eres tú. La super santidad muchas veces, mis amados hermanos, nos lleva a nosotros a caer en el pecado de la hipocresía. Aleluya. David se creía santo estando en pecado. Aleluya. Y cayó en el pecado de la hipocresía. Aquí te dejo 2 puntos, mis amados hermanos, para que entendamos que no podemos caer en el pecado de la super santidad. Aleluya. ¿Sabe por qué? Voy a tratar otro punto. Porque la super santidad, aleluya, no te deja ver la viga que hay en tu propio ojo, y tiene entonces la capacidad de señalar la simple paja que hay en los demás, hermano. Aleluya. Eso es lo que hace la super santidad. Por eso el Señor le dice a través de Isaías al pueblo de Israel: ustedes no son más que un palo que humean todo el día delante de mí. Es decir, un palo que humea, no quema, no hace ningún resultado. Y eso es lo que acontece cuando caemos en la super santidad. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, y siempre recuerde que somos santos, pero somos santos por el amor de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Por su misericordia Dios nos mira como santo. Que el Eterno te bendiga en este día.